Pues buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Pues estuvimos en el funeral del padre de Manolo este viernes, por la tarde fue. Y como habéis escuchado en la carta, Manolo tiene la esperanza de que en sus últimos momentos abuelo Miguel hubiera recapacitado y hubiera entregado su vida al Señor. Él tenía 95 años ya, era mayor, había vivido una vida larga y muy llena de muchas cosas que vivió. Y era un hombre muy inteligente. Manolo había hablado con él muchas veces, muchas ocasiones, como podéis suponer, acerca del Evangelio. Y en la última semana, pues él ya, el abuelo Miguel, decidió cerrar los ojos y ya dejar de comer, dejar de vivir. Y quizás, con 95 años, pues uno está cansado, ¿no? Puede ser, después de toda la vida, que en sus últimos momentos él recapacitara. Porque Manolo le preguntaba, las veces que hablaba por teléfono, si había entendido el Evangelio, si pensaba en todo lo que ellos habían hablado. Y el padre le decía que sí, que lo pensaba y que lo meditaba. Y esperamos que en último momento pues él hubiera entregado su vida al Señor, que es igualmente válido, porque el ladrón en la cruz, en el último momento, él se entregó al Señor y el Señor Jesús le dijo, mira qué certeza, ¿no?, tan grande. El Señor Jesús, de su boca salieron las palabras de que conmigo estarás en el paraíso. Pero me refería a que el funeral que tuvieron fue un funeral laico. Yo nunca había estado en un funeral laico. No sé si alguno de vosotros habéis estado. Y hace unas semanas atrás estuve en el funeral de mi abuelo, que fue un funeral católico. Y hace un tiempo también, a raíz de eso, del funeral de mi abuelo, pues prediqué una vez, estuvimos hablando un poco acerca de 1 de Corintios, capítulo 15, y la certeza que tenemos de la resurrección de Cristo. Qué bueno es tener esa certeza tan grande, que tenemos nuestra vida asegurada en Cristo. Y podemos cantar el himno que hemos cantado hace un rato. Día de victoria viene ya, y con Cristo estaremos para siempre con Él en el cielo, ¿no? Y ese funeral me pareció, el laico muy bonito, palabras muy bonitas, pero que no te dejan levantar la vista de donde estás, ¿no? Estamos viviendo en esta tierra, rodeado de todo lo que nos rodea a nuestro alcance, y con todo el afán de esta vida, con todo lo que escuchamos por aquí y por allá, y parece que lo único que podamos sacar de esta vida es haber hecho un poco de bien a la gente que nos rodea. Y ya está. Bueno, ¿hay algo más? ¿No hay nada más en esta vida? Entonces, ¿para qué venimos aquí a sufrir? ¿Para qué venimos aquí a hacer el bien siquiera? Qué bueno es hacer el bien, ¿no? Al prójimo. Está bien eso, está muy bien. Y ser recordado con cariño. Pero eso es todo. Y no es que queramos que haya algo más, que nos negamos a creer que esto es lo único que hay en la vida, sino que, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios revelada que nos dice que sí que hay algo más en la vida, que sí que hay algo más después de esta vida, y que Cristo venció la muerte. Cristo venció lo que era el no saber qué había después de la muerte, la incerteza, y Cristo nos dijo que sí que hay vida después de la muerte. Aunque bueno, Job ya, tantos siglos antes, ya lo sabía, pero Cristo lo selló. Cristo lo afirmó a todo el mundo para que nadie tuviera dudas, que Cristo venció la muerte y después ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo prometió que iba a volver a buscarnos. Y esta es la certeza que tenemos nosotros los creyentes. No creemos en algo porque hay que creer o porque es mejor creer en eso que en otra cosa, como si fuésemos aficionados a un club de fútbol. Yo soy de este, yo soy de aquel porque me parece mejor. No es eso. No es cuestión de gustos, ni cuestión de educación. Yo he nacido en un país musulmán, soy musulmán. Yo he nacido en un país budista, soy budista. Yo he nacido en un país católico, soy católico. No es esa tampoco la cuestión. Tenemos la palabra de Dios revelada. Dios la ha revelado para que sepamos cuál es la verdad. Y la verdad es que podemos tener vida en el Señor Jesucristo. Y qué esperanza tan grande tenemos, qué gozo tenemos, qué bendición tan grande podemos tener
de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que tenemos en nuestro futuro nuestra vida después de la vida asegurada, nuestra vida eterna garantizada, porque Cristo así lo ha dicho, así lo ha prometido, y lo que Cristo promete lo cumple, lo cumple. Pues el mensaje de esta mañana no tiene nada que ver con esto, pero quería compartirlo antes con vosotros. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 19. El libro de Hebreos habla acerca de algo mejor. El libro, una de las palabras clave o la palabra clave del libro de Hebreos es la palabra mejor. Mejor. Este libro está escrito, como dice el título o el nombre del libro, a los hebreos, a nuestros hermanos judíos que se convirtieron del judaísmo a Cristo. Ellos tenían muy arraigado en sus vidas, en sus corazones, todo lo que eran las tradiciones de los padres, las leyes, todo lo que los fariseos les habían enseñado, los escribas les instruyen acerca de la ley, y lo tenían muy arraigado. Y cuando se convirtieron a Cristo, llevaron muchas cosas de eso en su vida e intentaban ponerlas en la iglesia. Y este escritor, no sabemos quién fue, si Pablo, si Apolos, si otro escritor. Sí sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, eso sí que lo sabemos. Así que es el Espíritu Santo quien escribe esta epístola a través de un siervo suyo, para que estos hermanos queridos nuestros también, muy queridos, supiesen ciertamente que hay algo mejor. Mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que los ángeles. Hay algo mucho mejor que eso. Mejor que el antiguo pacto que ellos tenían allí en Moisés, en Abraham, mucho mejor que todo eso, es Cristo y el nuevo pacto que tenemos en su sangre. Y esta mañana después recordaremos en la Santa Cena. Tenemos un pacto mucho mejor. Y está aquí el Espíritu Santo guiando a este siervo, escribiendo todas estas virtudes, todas estas cualidades que tiene Cristo y que gracias a Él podemos disfrutar plenamente, sin temor, porque es mejor que todo lo que se ha hecho antes, porque todo lo que se hizo antes iba enfocado a Cristo, era una sombra de lo que había de venir, era una representación o una ilustración, era como dice Pablo también, un ayo, quien nos guía, llega un punto que dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, mandó a su Hijo. Era el momento en el cual el mundo estaba preparado para recibir a Cristo. Después de haber recibido la ley, de haber habido un montón de cosas en lo político y social en el mundo, Dios manda a Cristo a la tierra. Y es mucho mejor que lo que ha habido hasta entonces. Y después de decirnos todo esto, en el versículo 19 leemos lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre Celestial, pedimos ahora por tu palabra, para que ella nos hable en nuestros corazones y podamos ser edificados, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, lo que he dicho antes también se puede incluir un poco en lo que hemos leído ahora, acerca de la certeza que tenemos en la venida del Señor Jesucristo, de que Él ha prometido. Por aquí nos dice que fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No desanimemos, ni dudemos tampoco de que Cristo va a venir a buscarnos.
de que el Señor va a volver a buscarnos a nosotros. No dudemos de eso. No fluctuemos, no cambiemos nuestra certeza que tenemos de que Cristo va a venir a buscarnos y de que si morimos antes, seremos resucitados y nos encontraremos con Cristo en las nubes para estar ya para siempre con Él. No fluctuemos de esta esperanza que tenemos. Que esta sea nuestra guía, sea nuestra ruta, lo que tenemos que seguir, nuestro mapa, nuestra brújula, la venida del Señor, que está cerca. Pues qué privilegio tenemos, hermanos, de todas estas cosas que se nos han dicho. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos esa libertad que antes no tenían. Antes el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Y los que servían en el templo solamente eran los de la casa de Leví, los sacerdotes. Y tú no podías servir en el templo, podías entrar en el atrio y ofrecer tus sacrificios o traer tus sacrificios, pero no podías ejercer allí en el templo. Ahora, todos nosotros que somos llamados hijos de Dios, somos sacerdotes también. Y Cristo, como dice aquí, rompió el velo, que como sabéis, dividía el lugar santo del lugar santísimo en las estancias del templo. Y en el lugar santísimo estaba el arca con el propiciatorio encima, donde solamente se entraba allí una vez al año, y el sumo sacerdote. Y primero tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero Cristo rompió, bueno, Cristo no entró a romper físicamente, pero cuando Él estuvo en la cruz y entregó el Espíritu, ahí se rompió ese velo, porque ya no era necesario. No era necesario. Y ahora Cristo quiere, o Dios quiere, que nosotros tengamos acceso directo a ese lugar santísimo, a ese lugar en el que podemos tener una comunión íntima con Dios Padre. Podemos tener esa comunión íntima con Dios Padre. Y aquí nos dice que acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos con confianza. En unos capítulos anteriores, aquí también se nos dice que no nos hemos acercado a ese monte donde humeaba y habían esos truenos. Y los israelitas tenían ese miedo tremendo. Decían que moriremos, no nos acerquemos sino moriremos. Y se les había dicho que no pisaran ese monte, si no serían apedreados. Ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. Así que se nos anima a mantenernos firmes, constantes, fieles, sin fluctuaciones, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque Dios es fiel, porque Él ha prometido y Él es fiel. Podemos tener acceso, no dudemos en entrar, no tengamos miedo en entrar, porque fiel es el que ha prometido. Pero después de todas estas palabras, algo que me llama la atención es que dice después que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tenemos esa libertad ahora, tenemos ese privilegio en Cristo, pues aprovechémoslo al máximo. Y parece ser que había cierta costumbre o un cierto movimiento en la iglesia en el cual pues quizás algunos dejaban de asistir a las reuniones que se hacían. Las reuniones se hacían el primer día de la semana. Y voy a hablar esta mañana acerca de por qué tenemos que venir a la iglesia. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Hemos venido todos aquí a congregarnos y hemos hecho bien en venir. Pero vamos a intentar, o voy a intentar dar algunas razones por las que debemos de venir para animarnos. Ahora viene el verano, viene el calorcito y quizás vienen más ocasiones por las cuales podemos pensar, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y vivimos en unas circunstancias cada uno
muy personales y muy específicas. Y yo entiendo cada una de ellas. Yo he pasado también por etapas en las cuales, por causa de trabajo, pues no he podido venir a congregarme en uno de los cultos, en alguno de los cultos, o quizás en todo el día. Pero aquí está hablando de una costumbre, dejar de congregarse. Y podemos decir que en el principio de la Iglesia, el domingo no era fiesta. No era festivo el domingo. Hoy sí es festivo y podemos dar gracias a Dios que todavía para muchos es festivo. La sociedad, las costumbres están cambiando y ahora quieren liberalizar los horarios de los comercios y hay muchos hermanos que tienen trabajo de servicios y tienen que trabajar los domingos. Hay hermanos que salen de trabajar el sábado de noche y vienen aquí, están en un culto como mínimo y después van a descansar a casa porque al día siguiente tienen que trabajar. Y las cosas están cambiando y no es para acusar a nadie, pero sí que es para animarnos a no desfallecer y a continuar adelante. Y a reconsiderar en nuestros corazones si realmente, si faltamos a la iglesia es porque por un motivo justificado o por una excusa que nos inventamos. Ayer mi hijo me dijo, ayer le dije, mañana es domingo, vamos a ir a la iglesia. Me dijo, no quiero ir a la iglesia. Bueno, tiene 3 años, no entiende mucho todavía lo que es venir a la iglesia. Y dice no ir a la iglesia como dice no ir al cole o no ir a un sitio que en ese mismo momento no le gusta o no quiere. Prefiere ir a la piscina o prefiere ir a jugar al parque. Pero como cristianos a veces también decimos lo mismo. Y como cristianos adultos me refiero ya, o mayores, no un niño de 3 años que apenas sabe lo que está diciendo. Y decimos eso en nuestra mente o en nuestro corazón. No, mañana no quiero ir a la iglesia. A ver si me levanto y me encuentro mal y así me quedo en casa. Pero qué triste es decir eso cuando obviamente no hemos leído toda la epístola a los Hebreos y el pequeño resumen que he hecho es muy vago. Pero después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, qué triste es decir que salgan de nosotros esas palabras o que se pronuncien en nosotros esas palabras en nuestro interior. Las excusas normalmente son válidas para nosotros. Para nosotros son muy válidas. Pero son eso, excusas. Y no son razones. Hay hermanos, pues, que se esfuerzan. Y que los hemos visto orando para que el Señor les cambie un trabajo. Para poder juntarse con nosotros. Para poder juntarse en la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y no que, como aquí se les está escribiendo a los hermanos, que algunos se han dejado de congregar. Ya no se congregan. Tienen la libertad, tienen la seguridad de la salvación en Cristo. Pues no sé, ahora vivo mi vida de otra forma, No, dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre, ¿vale? Estamos hablando de una costumbre, no de una circunstancia que nos impide juntarnos en la congregación. ¿Y cuántas veces no hemos pensado, estoy cansado? Estoy cansado. Hay gente que dice que está cansada, pero realmente no sabe lo que es estar cansado. Yo a veces veo a mi mujer y me canso de verla. Cuando llegamos de campamento, entramos con los niños y casi me giro y las maletas ya están deshechas y en la lavadora. Y me dice, cariño, ¿puedes guardar la maleta? Y digo, tengo que sacar la escalera, subirme, sacar las cuerdas, mañana al vago, cariño, no te preocupes. Y para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y es un tópico, pero es que es así. Y algunos estamos muy cansados cuando realmente no es eso estar cansado. Muy mal acostumbrados estamos a veces. Estoy cansado. Y me quedo descansando en casa. Y yo me pregunto, son excusas que yo creo que en algún momento yo la he dicho. No sé si tú, pero yo la he dicho. Y hay que perdóname que sea hoy un poco más claro, o un poco más directo. No estoy pensando en nadie cuando digo esto, más en mí, ¿vale? Así que espero que nadie se salga ofendido, pero sí que podamos todos analizar las razones por las cuales faltamos a veces a la iglesia.
¿vale? Pero, ¿qué hacemos cuando estamos descansando en casa? Realmente estamos tan cansados, que estamos ahí tumbados en la cama sin podernos mover, ahí descansando porque o hacemos otras cosas, vamos a pasear, vamos a, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no?, cuando no vamos a la iglesia. Y llega un punto que uno se autoconvence de que es necesario descansar. Y todos estamos cansados de las cosas que hacemos en la semana. Y de verdad, verdaderamente, hay muchas cosas que hacemos en la semana y acabamos cansados. Y a veces, incluso los lunes, los lunes los aprovechamos para descansar algunos en el trabajo, sentado delante del ordenador. Pero qué bueno que podemos venir a la iglesia a congregarnos después de una semana y abrir la palabra de Dios y ser refrescados por lo que en ella encontramos. Cuando decimos eso, que estoy muy cansado, estamos pensando un poco egoístamente, bastante egoístamente, hermanos. Estoy cansado. Pero estamos ahí, pues, chateando o viendo cosas por allí, por allá. ¿Y el Señor? ¿Y qué hay del Señor? En Juan 4 encontramos al Señor Jesucristo, que estaba cansado del camino. Ahí lo pone. Estaba cansado del camino, yendo del viaje desde Judea a Galilea. Y estaba pasando por Samaria y estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Y los discípulos fueron a buscar comida al pueblo y se acercó esa mujer, la mujer samaritana. Y Jesús estaba cansado del camino y le pidió agua para beber. Y quizás yo hubiera pensado, estoy muy cansado, no tengo ganas de hablar. ¿Me das agua, por favor? Gracias. Bueno, adiós. Y sigo el camino. Estoy muy cansado. Mentalmente, físicamente, estoy agotadísimo. Pero el Señor Jesucristo, que era 100% hombre, habló con ella. Y le dijo, mujer, si supieras quién es el que te pide dame agua, tú le pedirías que te diera agua. Y él te daría agua viva. Y allí mantuvo esa conversación tan interesante y tan importante con la mujer samaritana, el Señor Jesucristo. Estaba cansado del camino, pero él hizo la voluntad de Dios. Su deseo era hacer la voluntad de Dios. Mi comida y mi bebida, le dijo a sus discípulos más adelante, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que mejor me hace sentir. Hacer la voluntad del Padre. Estaba cansado el Señor, pero él habló con esa mujer. Y después vinieron sus discípulos y les dijo eso, ¿no? ¿Le habrá traído comida? ¿Le habrá traído a alguien comida? Y como que el Señor casi dijo, no me despistéis ahora con la comida. No tengo tiempo ahora de comer. A mí que no me quiten mi hora de comer. Cuando llega mi hora de comer y ya está la comida por ahí puesta, mis ojos empiezan a irse ya detrás de la comida. Como diciendo, ya para de hablar, me voy a comer. Ya seguimos después. Pero no, el Señor ahí siguió. Para hacer la voluntad del Padre. Que era la mejor. La más idónea para Él. Menos mal que el Señor no se cansa. ¿Verdad? Menos mal que el Señor no se cansa. Y podemos tener acceso delante de Él. ¿Os acordáis también cuando Jesús, en Juan 3, se le acercó a Él Nicodemo? Era tarde de noche. A mí no me vengáis de noche a preguntarme cosas. Mi mujer me hace preguntas, a veces. Cariño, ¿te puedo hacer una pregunta? Estamos ahora ahí a punto de dormirnos. Y, ay, cariño, ahora no. Y vino a él Nicodemo de noche. Y fijaos que en qué 2 ocasiones se le hacen preguntas al Señor o tiene el Señor encuentros tan trascendentes. Uno con Nicodemo, ahí de noche. O que se nos diga ahora a las 10 de la noche, bueno, vamos a empezar la predicación. Y dices, ay, ahora sea breve. Pero ahí vino Nicodemo de noche al Señor. Quizás porque tenía miedo de los judíos para pasar desapercibido. Y el Señor no le reprendió. No le dijo, ¿por qué no esperas a que esté en el templo y me haces estas preguntas, Nicodemo? No seas así un hipócrita.
el Señor le habló y le dijo, y le dio el Evangelio. Un Evangelio tan claro que todavía hoy se predica en todas las iglesias del mundo. Y también con la mujer samaritana. El agua de vida. Mira cuántas veces se habrá predicado ese mensaje. Se habrán repetido esas palabras en las iglesias. En 2 ocasiones en las cuales Jesús estaba o podía estar cansado. En Juan 4 lo dice. En Juan 3 no lo dice, pero era de noche. De noche normalmente la gente está cansada. Y Jesús más, seguramente, porque él no paraba en todo el día, por lo que sabemos de él. ¿Verdaderamente estamos cansados cuando decimos eso? Si tú crees que estás cansado y no quieres venir a la iglesia, no vengas. No te voy a juzgar por eso. Pero ten tu conciencia tranquila delante de Dios. Ten tu conciencia tranquila delante de Dios, porque a Dios sí que no le engañamos. A Dios sí que no le engañamos. Y ya he dicho antes, que todos tenemos ciertas necesidades, todos tenemos un ritmo de vida muy frenético, y algunos más que otros. Y no estoy juzgando a nadie, por favor. Pero sí que creo que es necesario, que aunque tengamos esas necesidades o esas circunstancias cada uno en nuestras vidas, es necesario repetir estas palabras para recapacitar un poco. Y para pensar si realmente lo que estamos haciendo es correcto. Porque a veces nos acostumbramos ya a ciertas cosas y nos relajamos en ese aspecto. Y ahora que viene el verano, pues hay que refrescar un poco esas cosas para decir, no, mira qué grandes bendiciones tenemos gracias al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a dejar de congregarnos? Otra excusa suele ser también, tengo compromisos, no puedo evitarlos. Sea una visita o una reunión por aquí, por allá, un compromiso. Yo me acuerdo siempre, y no lo digo para ningún mérito, pero nunca me apunté en ningún equipo de fútbol. Cuando era jovencito, mira, me encantaba, porque se juega los domingos. Y me sabe muy mal no querer apuntar a mi hijo tampoco a un equipo de fútbol, porque se suele jugar los domingos. Y pobrecillo, ¿no? Vamos a ir a ver al niño a jugar a fútbol. ¿Y el domingo? No tengo ningún problema en llevarlo el sábado, pero el domingo hay que estar en la iglesia. Es el día del Señor. Porque el Señor resucitó el domingo y los cristianos nos juntamos este primer día de la semana. Hay iglesias que tienen diferentes horarios. Hay iglesias que se reúnen temprano de mañana, hay iglesias que se reúnen solamente por las tardes, hay otras que se reúnen por las mañanas, otras por las mañanas y las tardes. Nosotros tenemos la escuela dominical, el culto de la mañana y el culto de la tarde. Y no todos venís a todos los cultos, aunque se puede venir a todos los cultos. Y los miércoles también. Pero a veces adquirimos compromisos. Vamos, y no sé si realmente es o sea, no se puede cambiar esa fecha, o es tan importante que tenemos que faltar a la iglesia por un compromiso. La iglesia no es un lugar donde nos juntamos, cantamos, leemos un libro y nos vamos. Venimos aquí a adorar al Señor, a reconocerle como nuestro Salvador personal, como nuestro Rey, nuestro Redentor. Venimos a tener comunión. Después leeremos algunas cosas por las cuales venir. Ahora estamos leyendo excusas que solemos decir. Nuevamente digo, recapacitemos si realmente es así. ¿Son excusas o son circunstancias tan imperiosas que nos impiden venir? El Señor es quien nos juzga, no nosotros. El Señor es quien nos juzga y a Él debemos de dar la respuesta, sabiendo de que a Él no podemos engañarle. A Él no podemos decirle, sí, Señor, tú sabes bien lo que es, esperando que no se dé cuenta realmente el motivo. Porque no podemos, al Señor no podemos. Hay otra excusa también, que todos los que hemos estudiado lo hemos tenido. Es que tengo que estudiar. Y no sé qué pasa los domingos, pero si hay más tiempo para estudiar porque no hay colegio. Ya lo sé, no hay instituto y tienes todo el día para estudiar. Pero si te levantas un poco más temprano. Y si me levanto un poco más temprano para estudiar.
o me administro mejor el tiempo durante la semana. Y dejo de ir a algún sitio, o dejo de hacer alguna actividad lúdica. Y dices, es que si no, todo el día estudiando, no me puedo divertir. Bueno, ahí están nuestras prioridades, ¿no? Lo que es nuestra comunión con el Señor y nuestras actividades sociales, digamos, ¿no? En qué posición están cada una de las dos. Y nuevamente, tú sabes el tiempo que tienes. Tú sabes el tiempo que tienes, igual que yo sé el tiempo que yo tengo. Yo sé el tiempo que dedico a prepararme, o a estudiar, o a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sabes el tiempo que utilizas para las cosas que necesitas hacer durante la semana. A veces son excusas, pero no convirtamos esas excusas para no venir a la iglesia, a realmente hacer lo que tenemos, lo que es más importante hacer. El Señor no tuvo ninguna excusa para venir a la tierra a dar su vida por nosotros y vivir una vida como hombre, esos 30 y pico de años que vivió, y hacer la voluntad del Padre cada día de su vida aquí en la tierra. A veces es difícil administrarse el tiempo, es difícil administrarse el dinero y el tiempo también. Son quizás dos de las cosas más valiosas que tenemos aquí para administrar: tiempo y dinero. No sé, quizás puedes pensar otras más. El dinero a veces nos cuesta administrarlo también. Y vemos cosas que nos gustan y las compramos y después no tenemos para aquella que realmente necesitamos. Y pedimos un préstamo o tenemos que hablar con alguien que nos preste el dinero, que nos lo deje o nos haga un descuento. Y hemos estado yendo por aquí y por allá. Igualmente con el tiempo. El tiempo no se puede prestar. Si alguien te presta su tiempo, no se lo puedes devolver. Él lo ha perdido. O lo ha invertido en ti. Él pensará que lo ha invertido, ha hecho algo bueno para otra persona y quizás no le importa. Pero no se lo puedes devolver. Quizás tú puedes ayudarle después. Pero el tiempo se va. Es tan importante saber administrarse bien el tiempo. En Mateo 6:33 se nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primeramente Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto de cosas os serán añadidas. No os afanéis por lo que debéis de comer, lo que debéis de beber, lo que debéis de vestir. Buscad primeramente el reino de Dios, y el resto de cosas os serán añadidas. Trabajo, estudios. Yo no estudio porque tengo que ir a la iglesia. No, vas al profesor al lunes siguiente. No he podido estudiar porque tengo que ir a la iglesia. Muchacho, ¿qué me estás contando? ¿Y el resto de días de la semana? ¿Y el sábado? No, el sábado fui a la montaña. Me fui a casa de un amigo, a casa de una amiga. Yo estudio los domingos y como me ha dicho la iglesia que no puedo estudiar los domingos, pues suspendo. Habla con el pastor de la iglesia. No, ¿verdad que no es eso? Aquí en Hebreos encontramos unas cuantas razones por las cuales debemos asistir a la iglesia. Aquí en el pasaje que hemos leído. Primeramente, poder aprender estas grandes verdades. Poder aprender estas grandes verdades. Estas verdades que hemos resumido un poco del libro de Hebreos, pues se nos explican en la iglesia, en la escuela dominical, en las predicaciones de las mañanas. Mirad la serie de mensajes que está empezando Josué ahora, tan interesantes, acerca de la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, tan vitales y tan importantes para el cristiano, de saber reconocer la deidad de Cristo. Estudios que estamos haciendo en los libros de la Biblia, en la escuela dominical. Y la semana pasada hacíamos un poco la reflexión por la tarde acerca sobre la epístola a los Corintios, que Pablo les estaba diciendo de que habían sido instruidos en todo y tenían todos los dones, pero eran carnales. Y hacemos esa reflexión, ¿no?, de tantas personas y tantos hermanos que han pasado por este púlpito o por el otro del IBN
y han enseñado, han impartido clases interesantes, necesarias, profundas, acerca de la Biblia, de idiomas de la Biblia, de teología, de tantas y tantos temas. Y se habrán predicado en este púlpito durante tantos años que tiene esta iglesia, que podríamos ser ya todos grandes teólogos, después de todo lo que hemos escuchado. Pues si vienes a la iglesia, podrás escuchar estas grandes verdades y podrás aprenderlas. Si no vienes, es muy posible que no puedas escucharlas y no puedas aprenderlas. Es posible. ¿Quiere decir eso que no puedo estudiar en casa la Biblia? Claro que sí, y debemos hacerlo. No podemos vivir toda la semana de lo que hemos escuchado en la iglesia. Pero el domingo, una de las razones por las que venimos a la iglesia es para ser instruidos en la palabra de Dios. De una forma que quizás en casa no podemos hacerlo, o no estamos capacitados para hacerlo. También la iglesia es un buen lugar para podernos servir unos a otros. Y aquí es lo que está diciendo en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después en el 25 dice, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está la oportunidad para poder servirnos mutuamente. En la iglesia. En casa podemos estudiar la Biblia, pero el mejor lugar para poder servirnos es en la iglesia, como congregación, como iglesia local. Es el mejor lugar donde podemos servir, en nuestra iglesia local. Si hay personas que van visitando, no tienen la costumbre o no tienen su membresía fija en un lugar, o una costumbre de visitar siempre, de ir siempre a su misma iglesia. Y de sentirse, esta es mi iglesia y aquí vivo, aquí estoy yo y aquí pongo yo mi granito de arena y pongo aquí mis codos, mis brazos y aquí estoy sirviendo yo. Hay personas que no lo hacen así, o sea que van cada domingo visitando una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia y van cambiando, pero claro, sí, no han dejado de congregarse, están congregándose cada domingo en una iglesia, pero pierden una posibilidad de poder servir. Y no porque no estén capacitados, seguramente lo están, y seguramente lo están deseando. Es que nunca me piden que haga nada. Bueno, es que los hermanos quizás no piensan que no pueden contar contigo porque no sabes cuándo vas a faltar. Porque cada domingo pasa una iglesia diferente. Pero si estamos en la misma iglesia, como solemos estar, aquí podemos desarrollar nuestros dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Y desarrollarlos, usarlos para el beneficio de la iglesia, para su crecimiento, para su edificación. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Y tú tienes unos dones que, si no lo sabes, tienes que descubrirlos y ponerlos en práctica. Y la iglesia local, tu iglesia local, donde tú eres miembro, es el mejor lugar para ponerlos por obra, porque en otro lugar no te lo van a pedir. No te van a decir que no entres más, obviamente. Y te van a dar la bienvenida. ¡Qué bien que vienes a vernos! Bienvenido. Hacía mucho tiempo que no te veíamos. Pasa. Estamos contentos de que estés con nosotros y nos da la bienvenida desde el púlpito. ¡Qué bien! Me siento muy querido en esta iglesia. Cada vez que vengo. Pero no nos van a pedir que seamos maestros de la escuela dominical, por ejemplo. No nos van a pedir que tengamos una música especial. O que toquemos un instrumento en la iglesia. O que colaboremos en alguna actividad que haya en la congregación. Cantemos en el coro. ¿Por qué? Porque no saben si pueden contar con nosotros. Pero si estamos cada día, cada domingo, en cada oportunidad, ahí sí podremos desarrollar bien nuestros dones que el Señor nos ha dado. También, otra razón es para poder tener comunión con otros creyentes. Esa es otra buena razón también. Para poder tener comunión con otros creyentes. Y eso es muy importante. Que podamos tener comunión unos con otros. Hemos pasado una semana entera rodeados, la mayoría de nosotros, de inconversos. Ahora tenemos el WhatsApp y quizás
nos chateamos más y hablamos más y podemos compartir cosas. Pero físicamente, a no ser que hayamos podido venir el miércoles, a veces no nos vemos en toda la semana. Y es tan peligroso dejar de tener comunión unos con otros, pero seguir teniendo esa relación con el mundo. Y Pablo les decía a los corintios, no os diga que os separaseis del mundo, no os diga que os separarais del mundo porque viven mal, porque viven en pecado. Os diga que os separarais de aquellos hermanos que dicen que diciendo ser cristianos viven en pecado. Pero no nos podemos separar de la gente del mundo, sino ¿dónde nos iríamos? Allí, ermitaños arriba en el monte, perdidos. ¿O nos vamos todos a vivir a campamento, en comunidad? No. Pero estamos allí con ellos, trabajando, estudiando, escuchándoles sus bromas, porque no podemos movernos de allí. Estamos sentados en nuestro puesto de trabajo y no podemos levantarnos cada vez que dicen algo que no es correcto. Y estamos allí y uno puede acostumbrarse a ser como ellos también, a pensar como ellos también, si tanto rato estamos con ellos. Pero qué bueno es venir aquí a la iglesia y estar con otros creyentes y compartir nuestras necesidades, nuestros temores o lo que nos ha pasado durante la semana y ayudarnos y fortalecernos y tener esa comunión. Es buenísimo quedarnos después del culto a charlar y compartir y tener comunión entre nosotros. Es buenísimo. El culto en la iglesia no solamente consta de lo que hacemos aquí sentados. Nos levantamos, sentamos, cantamos, leemos la Biblia, una música especial, una predicación y nos vamos. No, eso no es lo que es tener comunión entre nosotros. Eso es una parte. Pero es bueno después también quedarse un rato, como haremos después hoy, en la comida, y charlar, y compartir, y tener comunión. Yo recuerdo las 2 últimas ocasiones que hemos estado aquí, o las 3 últimas, comiendo, después de comer, charlando allí un par de horas, de temas de la Biblia, compartiendo, y ha sido de mucha bendición y de mucho estímulo. Y si no nos quedásemos a comer, pues no podíamos hacerlo, porque cada uno va a su casa a comer, como es natural, y a descansar para volver a la tarde, como es natural. Pero si ese día lo dedicamos para eso, pues qué bien que podemos tener ese tiempo de comunión, como antes lo hacíamos después del culto, ¿os acordáis? El 21 de mes, después del culto, lo hacíamos, teníamos el refrigerio. Y qué bueno es quedarse después del culto a charlar un poco, y compartir, y hablar, y seguir conociéndonos, y tener esa comunión cristiana entre nosotros. Dice también en Hebreos que nos exhortemos, que nos animemos a seguir adelante como cristianos, a seguir adelante al Señor, exhortándonos, ánimo. Y dice, cuanto más y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Imaginaos si aquí en esta época, en el siglo I después de Cristo, decían, ya se acerca aquel día. ¿Qué día se está refiriendo? La venida del Señor. Ya han pasado 2000 años desde ese momento. Pues ahora está más cerca todavía. Ahora está más cerca todavía. Eso sí, no nos equivocamos cuando decimos eso. Cada día está más cerca. Y no es un típico. Dice, sí. Como aquel que dice, no, tú eres diferente, tú eres especial. No. Es cierto. El Señor dijo que el Señor prometió que vendría a buscarnos y Él volverá a buscarnos. Y cada día está más cerca. Y el Señor está viniendo a buscarnos. Y sí que tarda. Bueno, cuanto más tarde, más personas podrán conocerle como Salvador. Pero va a venir. Los israelitas tuvieron un montón de profetas que les estaban diciendo, arrepentíos, cambiad vuestra forma de vivir, dedicad vuestras vidas al Señor. ¿Y cuántos siglos estuvieron ahí los profetas predicándoles al pueblo de Israel acerca de que tenían que volver al Señor? A tal punto estaban que ellos decían, nunca pasará nada. Hasta que vino Nabucodonosor y se los llevó y destruyó el templo. El Señor vendrá a buscarnos. Por lo tanto, debemos de exhortarnos para que cuando Él venga a buscarnos nos encuentre
en su camino, en sus negocios. Nos encuentra allí el Señor. Y también, en cuarto lugar, que podríamos decir que quizás no es el último, pero podemos ver estos 4 motivos, para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor, mediante el partimiento del pan. Es un buen motivo para ir a la iglesia también. Especialmente el primer domingo de mes, como tenemos costumbre nosotros, para estar aquí, para recordar la muerte y resurrección del Señor con el partimiento del pan y la comunión con la copa. Es un buen motivo, recordar la muerte y resurrección de Cristo. Ya hemos dicho que los cristianos se reunían el primer día de la semana, no el sábado, como hacen los judíos. El día de reposo era el sábado. Los cristianos se juntaban después del día de reposo. Para los judíos, que es el sábado, los cristianos se reunían el domingo, el primer día de la semana. En nuestros calendarios aparece normalmente como el último, pero realmente es el primer día de la semana. No porque a los cristianos le demos más importancia que al resto, sino porque es el primer día de la semana, porque el domingo fue cuando Dios hizo la luz. Y separó la luz de las tinieblas. El primer día de la semana, donde ha hecho la nueva creación, donde Cristo, las primicias, resucitó de los muertos. Y entonces escogimos los cristianos para reunirnos este primer día de la semana, igual que Cristo resucitó de los muertos, muy de mañana. Pues ahora que viene el verano, no dejes que la tentación nos venza, y digamos, qué calor que hace, me quedo en casa. No estoy diciendo tampoco que no os vayáis de vacaciones el fin de semana. No estoy diciendo tampoco eso. Eso no es dejar de ir, dejar de congregarse. Hay hermanos que cuando se van de vacaciones, pues van a buscar una iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Es una buena costumbre. Y a donde vas, buscas una iglesia donde congregarte. Y ahí te congregas con los hermanos y recibes bendición. Mira, para finalizar, tengo 3 pasajes. Para que veamos lo que es la importancia de juntarnos como congregación, los hermanos. En Juan capítulo 20, después de la resurrección de Cristo, en Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 19, leemos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el mismo día que el Señor Jesucristo había resucitado, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí estaban todos los discípulos. Dice por miedo a los judíos. Estaban allí, en ese lugar, escondidos, pero estaban juntos. Estaban juntos allí los discípulos del Señor. Y bien podían haber hecho: mira, ¿sabes qué? No vamos a estar juntos, porque así si pillan a uno, o sea, si estamos juntos nos pillan a todos a la vez. Cada uno se vaya a su casa o vamos a hacer grupitos pequeñitos, para que si pillan a unos, los otros se puedan escapar. No dijeron nada de eso, sino que estaban todos juntos en ese momento. Y el Señor se les apareció allí en ese momento, cuando estaban todos juntos. Bueno, todos no. Faltaba uno, Tomás, ¿verdad? Y no vamos a acusar a Tomás de que estaba faltando, no sabemos lo que le pasaba a Tomás, pero la cuestión es que no estaba allí. Y él se perdió esa oportunidad. Pasó algo allí muy grande. Pasó algo allí muy importante y Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? No lo sabemos. Pero Tomás, dice en el versículo siguiente, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los discípulos se lo dijeron: Tomás,
hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Allí estaba Tomás, que no había estado en la reunión con los discípulos. Y allí pasó algo, que se presentó el Señor en medio. Y vieron por fin con sus propios ojos que Jesús había resucitado de los muertos. Era muy importante esa primera aparición del Señor a sus discípulos. Pero Tomás no estaba. Es importante que estemos juntos el día que toca, como congregación. Posible que ese día pase algo. No quiero decir que vamos a ver una visión aquí en medio, que va a aparecer aquí un ángel o va a haber algo aquí que va a cambiar nuestras vidas. Pero sí que puede haber un mensaje que puede cambiar tu vida. Sí que puede pasar algo, venir un hermano a predicar invitado y traer un mensaje que nadie espera, porque a veces somos muy incrédulos, y cambiar nuestras vidas realmente, impactar nuestros corazones como congregación. Y ese hermano que justamente ha decidido ir a visitar otra iglesia, se lo pierde. ¿Es pecado visitar otras iglesias? No. Pero te puedes perder una bendición en tu iglesia. Considera eso. Considera eso también. No es pecado visitar otras iglesias, pero puedes perderte una bendición en tu propia iglesia y pasarte como a Tomás. Que Tomás incluso decía, no creía en las palabras de sus compañeros, de sus otros discípulos. De los otros discípulos no creían sus palabras. Y después del testimonio de las mujeres y de todo lo que había acontecido, no creía. Dice, no, si no viere, no creeré. Hasta que, otra vez, el Señor no se le apareció a él solo. El Señor fue a buscar a Tomás un día que él estaba allí solo, y como era el que faltaba, dijo el Señor, se le presentó delante de él y dijo, Tomás, aquí estoy, cree. No. 8 días después, en el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y se le presentó a Tomás en ese momento. Y le dijo esas palabras a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y cerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ah, Tomás, porque me viste creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero estuvo Tomás con ellos. Tomás, si hubiera estado fuera, no hubiera visto al Señor. Pero aquí Tomás dijo, yo no me lo pierdo la próxima vez. Por si acaso voy a estar. Por si acaso voy a estar. Y aquí el Señor vino otra vez y se presentó y habló a Tomás, que no había estado en la otra ocasión. Y Tomás se derrumbó ahí, delante del Señor. Te puedes perder algo si no vienes a tu iglesia. Hombre, quizás recibes otras cosas, si vas a otra congregación. Obviamente. Se predica la palabra de Dios y dice la Biblia que su palabra no vuelve a él vacía. Y qué bendición tan grande. Y ya estoy diciendo que no es pecado ir a otro lugar, ir a otra iglesia, a visitar a los hermanos que hace mucho tiempo que no ves. Pero puede pasar esto, que ese día haya algo en la congregación y tú te lo pierdes. Así que es algo para valorar como mínimo, ¿no? Y ya estoy diciendo que no estoy señalando a nadie, no estoy pensando en nadie, pero son palabras que es necesario que las recordemos. Que las recordemos para que las volvamos a valorar otra vez. También en Hechos capítulo 2, nuevamente, el hecho de estar todos juntos. Y el Señor habla a su iglesia cuando están todos juntos. También. Y también de una forma especial, porque en Hechos 2 estaban, dice el primer versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí estaban los discípulos, todos los discípulos, todos los que eran piadosos, que estaban esperando las palabras del Señor sobre ellos. Vino el Espíritu Santo en ese lugar. Estaban todos juntos y no estaban repartidos en casas por aquí y por allá, cada uno en su casa, por temor a los judíos que no nos pillen a todos juntos otra vez. No, estaban todos juntos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos
Y aquí empieza la iglesia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban todos en lenguas. Ahora, los que no estuvieron allí no hablaron en lenguas y no fueron usados por el Señor en ese momento. Nuevamente la importancia de estar todos juntos. Y un último pasaje, Hechos 12, versículo 12. Cuando os acordáis, cuando Pedro estuvo preso y vino ese ángel y lo liberó y salió de la cárcel. El versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos orando. Y aquí vemos la historia, ¿no? Que esta muchacha Rode fue a abrir la puerta y del gozo no quería abrir la puerta, no se le ocurrió abrir la puerta. Y fue para adentro: está Pedro aquí, está Pedro aquí. Y los de dentro no la creían: no será su espíritu. Soy yo, Pedro, que soy yo. Pero estaban allí juntos, reunidos en oración. ¿Era obligatorio estar allí reunidos en oración? No. ¿Podías estar orando en tu casa? Sí. Pero los que estuvieron allí reunidos en oración pudieron ver a Pedro. Y pudieron escuchar de primera boca, de primera mano, lo que Dios había hecho con Pedro, librándolo de la cárcel. Qué momento tan hermoso como iglesia haber vivido eso. Estaban ahí los que estaban juntos. No, obviamente no estaban los 3.000 o los 8.000 que se habían convertido ya en Jerusalén metidos en la casa. No. Pero habían unos ahí juntos, reunidos. Y seguramente no eran los únicos que estaban orando. Pero estaban ahí juntos, reunidos, y Pedro fue allí. Porque sabía que en esa casa se oraba. Y ese era un lugar de culto. No habían iglesias. La iglesia bíblica de Jerusalén no existían todavía esas congregaciones como existen hoy en día. Pero ese lugar lo usaban los cristianos para orar y para tener sus cultos, sus reuniones. Y allí fue Pedro, después de salir de la cárcel. Qué bendición tan grande poder haber podido estar allí y haber podido ver a Pedro librado de la cárcel por un ángel. Qué historia para contar a tus nietos, a tus hijos. Yo vi a Pedro cuando salió de la cárcel y nos contó: papá, cuéntame otra vez la historia de Pedro cuando fue librado de la cárcel. Y yo vi la cara de Pedro y Rode, que fue a abrir la puerta y no la creíamos, y después la abrió y allí estaba Pedro. No era su espíritu, no estaba muerto, era él en persona. Y el Señor lo libró de la cárcel y vino a donde estábamos orando, hijo mío. Es importante que nos juntemos como iglesia, como congregación, y que no caiga sobre nosotros la costumbre de no juntarnos. No nos desanimemos ni nos relajemos en ese aspecto, hermanos, sino seamos firmes y fieles en todas las ocasiones que tengamos venir a juntarnos y buscar esas ocasiones también. A veces hay que mover cosas, a veces hay que cambiar cosas, y en la ayuda del Señor podremos hacerlo, si buscamos hacerlo para su gloria, porque queremos juntarnos como congregación, queremos juntarnos con sus hijos, y el Señor bendecirá, y el Señor te ayudará. Si ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, el Señor nos va a bendecir. Es que así Él lo ha prometido en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pues esa es su palabra y esa es su promesa, hermanos. El Señor nos bendiga y nos ayude a serle fieles y poner de nuestra parte también para eso. Si hay que dejar de hacer algo, pues valóralo, considéralo, que sea para la gloria de Dios. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por tu palabra, por tu paciencia con nosotros, conmigo, Señor. Señor, te pido perdón por las veces que no he querido venir, Señor, a la iglesia, por excusas que, Señor, he intentado sacar. Y, Padre, quiero pedirte para que me ayudes a ser fiel a ti, que seamos fieles también como congregación,
aprovechar las ocasiones que tengamos, Señor, para juntarnos y a buscarlas, Padre, también, sabiendo de que esta es nuestra máxima prioridad. Lo mejor que podemos hacer, Señor, cuando está la iglesia abierta, es juntarnos, Señor, como cristianos, para adorarte. Te damos las gracias, Señor, porque podemos tener esta puerta abierta, porque podemos alabarte, Señor, podemos adorarte como hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, y danos de tu gracia. Pedimos por los hermanos que hoy no pueden venir con nosotros, Padre, y hermanos que sabemos que están trabajando, Señor, pedimos que tú les des bendición, también les protejas, y también les des de tu palabra, Padre, en este día. Hermanos que están enfermos, Señor, pedimos que tú les consueles y les hables con tu palabra, Padre. Y al resto de hermanos, Señor, también te pedimos, Señor, que tú les bendigas y les guardes. En el nombre de Jesús. Amén.